El movimiento de las tiny house ha ido creciendo, especialmente después de la recesión del 2008 aquí en los Estados Unidos. Y háganos el honor de mostrar cómo es una tiny house. ¡Ah! ¡Qué bello! Es chiquitica pero es comodita, la verdad. Para una persona soltera o sea, la gente decidió venir a vivir a este tipo de casitas donde las puedes conseguir inclusive desde $24,000. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar un nuevo estilo de vida aquí en Asheville y se trata de las tiny house, así que si quieres conocer este nuevo estilo de vida, acompáñanos y quédate hasta el final de este video. El movimiento de las tiny house ha ido creciendo, especialmente después de la recesión del 2008 aquí en los Estados Unidos. Para muchos es un giro de 180 grados del estándar de la sociedad de más es más, especialmente en lo que respecta a las finanzas personales. Aún así, muchos están dando el paso audaz de vivir en pequeño, algunos con la esperanza de que eso reducirá sus gastos y lo acercará a sus metas financieras. En pocas palabras, la tendencia hacia las tiny house se ha convertido en un movimiento social. Las personas eligen reducir el tamaño del espacio en el que viven, simplificar y vivir con menos, adoptando la filosofía de la vida diminuta y la libertad que acompaña al estilo de vida de las tiny house. ¿Y tú? ¿Vivirías en un espacio más reducido y así ahorrar dinero? Déjanos tus comentarios luego de que veas este video que hemos preparado para ti. Bien amigos, para poder entrar ellos te dan un código. Ahorita más adelante les vamos a explicar todo el proceso de cómo la alquilamos, pero para entrar nos dieron un código que es exactamente, no se lo voy a decir, pero ya vamos a probar a ver si podemos entrar. Bien amigos, después de unos minutos de entender cómo funciona esto, además de unas confusiones de números y códigos, por fin tenemos la llave, así que vamos a ver qué tal es este estilo de vida en esta pequeña casa. Abre al revés. Bienvenido, pase usted adelante y háganos el honor de mostrar cómo es una tiny house. ¡Ah! ¡Qué bello! ¡Wow! Ok, primeras impresiones. Es súper pequeño, pero la verdad es que está hermosísima, está súper limpia. Tiene todo, esto se veía en la foto, la verdad es que bastante pequeñito, pero no, el sofá cama es lo suficientemente grande. Aquí es donde van a dormir las niñas. Aquí está otro mueblecito. Y esto, miren, ya yo lo voy a saltar de una vez. Es una mesa como para tú comer. ¿Qué les parece? Y le vamos a seguir mostrando. Bien amigos, empezando con los detalles del recorrido de esta tiny house. La verdad es que como dice Román, son súper pequeñitas, súper cómodas. Pero empezando aquí tenemos algo para colgar las llaves, miren. Las llaves, la cuelgan. Aquí están las reglas, obviamente. Como se dan cuenta es bastante luminoso porque tiene más o menos como 5 o 6 ventanas, por dámoslas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y como 7 o 8 ventanas, la verdad, por eso es que es bastante luminoso, inclusive la parte de arriba también. Esto que están viendo aquí arriba es un depósito, pero como para colocar tus maletas, tus cosas. Inclusive mira, aquí tienen para poner los pies y para tomarse y subir. Ya Romari le mostró la mesa. Este es como una especie de sofá, pero yo sé que esto también es un depósito, si lo levantan, aquí también guardan cosas, miren. ¿Ves? Aquí la dueña de la casa tiene sus cositas para guardar, inclusive con un extintor por si acaso algo pasa. Aquí tenemos luces aquí también, se puede prender y apagar. Ahí prendiendo luces a ver qué tal. Oh, mira, esta lucecita se prende aquí. Acá están las luces principales, vamos a ver, no se prende. Ah, este es como que es de afuera, este es de afuera. Estas son las de arriba, wow, qué tal. Todas porque las prendo de arriba. ¿Prende a ver? No, sí, está bien. Y aquí tenemos obviamente el sofá cama, tenemos estos adornitos espectaculares, un aire acondicionado bastante amplio, bastante grandecito para esta casita, que cumple las expectativas, ¿ok? Mira, aquí tenemos un televisor, imagino como unos 32 pulgadas para estar cómodo sentadito aquí, mira, y ver tu televisión muy cómodamente. La verdad es que está bastante cómodo. Acabo de ver que tiene el control remoto acá del aire acondicionado, miren, aquí está, porque lo pueden ver. ¿Vemos? Miren, control remoto del aire acondicionado, está cómodo porque estamos en un aire frío, estamos ahorita frío, así que por eso que el aire está a 72 si lo pudieron ver en pantalla.
una mesita de entretenimiento, vamos a poner las cosas. Aquí está el router del internet, porque ya nos han dicho que había internet. Bien, amigos, y ahora continuando con el lado de la cocina, miren, tenemos un pequeño refrigerador, neverita, la verdad, es bastante cómodo. No es tan grande, pero por lo menos hace hielo, pones tus cositas aquí. Una neverita para tener el agua allá abajo, miren. Bastante como, nos dejaron unas bebidas aquí, se agradecerá, se agradecería bastante, mira. Unas bebidas, creo que autóctonas aquí, porque nunca las había visto. O con esta bolsita que no, creo que es un café o algo por el estilo, creo. Ahorita al rato lo averiguamos y lo dejamos a ver. Un microondas, un espejito bien bonito, por supuesto, miren. Y me es de mármol o de granito, es granito. Está bastante bonito, marrón. Mira, el zinc es de metal. Mira, una llave bastante moderna, no es una llave de esas baraticas. La señora tiene su detalle, ¿ok? Usa una estantería aquí también con su cámara, su tacita para café, vasito para el agua. Si toman vinitos, queremos. Oh, sorry. Es de plástico, ¿ok? No es vidrio, me imagino que hay que ahorrar, obviamente, a la hora de tu alquilar, ¿ok? Tenemos una cafetera, tenemos para poner los aceites, un horno eléctrico, obviamente, y mira, una cocina eléctrica de tope que está espectacularmente bonita. Seguimos con el recorrido de la cocina. Mira, aquí tenemos unos gaveteros, vamos a ver qué hay debajo de los gaveteros, ¿ok? El bote de basura, nos dejaron toallines, cosas para limpiar. Creo que ese es un sistema de agua, creo, sí, sistema o de agua o de gas, no es que agua, obviamente. Pero bastante moderno, no lo había visto anteriormente. Me imagino que es algo como para filtrar el agua. Seguimos por aquí, vamos a ver qué nos dejaron en las gavetas. Mira, te dejan todos los cubiertos, ok, cuchillitos, para destapar el vino, muy importante. Completamente equipado. Completamente equipado, la verdad. Que hay una otra gaveta, vamos a ver. Tacitas, platos. Vamos a ver qué nos dejaron. Pero bastante equipado nos dejaron, te dejan la cosa, mira, algo para cortar. Algo para cortar. Mira, ¿ves? Tienen sus condimentos, un envase para hacer juguitos, filtros para hacer el café, porque obviamente nos dejaron una cafetera. Recuerden ahí que nos dejaron una cafetera. En este compartimiento acá, mira, más tazas de plástico para hacer más comida. Si te gusta hacer tus arepas o tus tortillas, ahí tienes para amasar. Y en la última gaveta, obviamente, aquí están las ollas y los sartenes. Así que ya saben, no les va a faltar nada para hacer sus comidas cuando estén aquí en la Tiny House. Ok, seguimos con los almacenamientos. Miren, al lado de la puerta del baño pusieron las toallas, las sábanas, todo está aquí listo para que tú lo ocupas. Ahora vamos a enseñarles el bañito. Tiene una puerta corrediza, muy bonito el bañito, la verdad que está bien coqueto, miren. Por lo que estoy viendo es como, no sé si es porcelana, sí es porcelana. Tiene obviamente su cosita para usar, el toilet o el tronito. Ahí no estamos yo, ahí estoy yo. Aquí está, el sistema de zumbar el agua. Es aquí, es manual, ¿ok? Miren, estos sistemas están aquí para hacer que el agua baje del toilet. Los enchufes, obviamente, el extractor de aire. Mira, los marcos están preciosos. Y el baño, ves que está súper limpio. Me encanta que la Tiny House está súper bien conservada. Y como lo que dice Romari, algo bien raro que ni los hoteles dan. Mira, te dejan champú, te dejan ahí acondicionador, te dejan jabón líquido. La verdad, súper espectacular. Es grande, es bastante grande. Me lo voy a poner aquí de frente para que midan más o menos el tamaño de la ducha. Está bastante considerable, ¿ok? Bastante grande. Y la verdad es que la Tiny House hasta ahorita nos está dejando con un buen sabor, ¿no? Mire, estoy leyendo por aquí una cosa que dice que apreciamos que cuando tengan cuidado, cuando estén aquí durante tu estadía, y que por supuesto, cualquier pregunta nos pueden contactar. Y entonces dice que está algo complementario que te dejan en el refrigerador, que es café molido de aquí y además algunas cervezas locales y que lo disfrutes. ¿Qué les parece? Un regalito de parte de Airbnb o la dueña de la casa para los invitados o los que se están hospedando. Bueno, ahora vamos a la segunda planta. Sofía nos va a mostrar la segunda planta. Miren esta, Sofía, para que vean el tamaño de lo que tiene allá arriba. Obviamente las escaleras también tienen como una especie de depósitos. Mira, tienen áreas para almacenar, porque hay que poner adornitos a la casita. Por aquí seguimos viendo. Aquí me consigo que tiene una pequeña puertica. O sea, quiere decir que esto tiene más almacenamiento. Sí. Y seguimos, aquí tienen las luces del cuartito de arriba. Mira, aquí tiene el tope. Sí, tiene que tener cuidado, es bastante bajito. Aquí voy pasando. Mira, ahí está Sofía sentada. Imagina el tamaño. Y este es el techo. Mira el techo. Es súper bajito y eso quiere decir que este es el cuarto principal. Pero me encanta que sea tan iluminado. Mira todo el montón de ventanas que tiene. La verdad es que es muy bonita.
Mira, de aquí se ve todo allá abajo, todas las personas están allá abajo, miren, qué espectacular, la verdad es que es chiquitica pero es comodita, la verdad. Para una persona soltera o una pareja, un estudiante o una pareja que esté empezando y quieren conseguirse algo bien económico como esto sería bastante práctico, la verdad. Bien amigos, y como todo espacio es bien aprovechado en este tipo de casitas, miren lo que acabamos de descubrir. Debajo de las escaleras, no solo allá arriba, también hay gavetas. Aquí, por ejemplo, nos dejaron unas toallitas para limpiar la cara y quitar el maquillaje, un secador. Aquí viene una más grande que, bueno, por ahora está vacía. Y aquí está una mucho más grande, como para que tú guardes las cosas cuando vienes y te hospedes en este tipo de casas. Por supuesto, esperamos todos sus comentarios, todas sus dudas, déjenlas allí abajo en la caja de comentarios que les responderemos. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos. Bien, ya sí nos organizamos, ¿ok? Más o menos, ese sería como el esquema de acomodo. La cama aquí, allá la maleta grande de nosotros, la maleta pequeña acá, allá está Lunita en la puerta, los bolsos más pequeños arriba, y obviamente nuestros equipos aquí, bajo la escalera, miren, todos, y nuestros otros bolsos están acá arriba, al lado del colchón. O sea, no hay mucho espacio, amigos, así que tiene que ingeniársela para poderse acomodar y estar comodito el tiempo que van a estar acá. Así que bien bonita, no lo voy a negar. El precio también lo vamos a estar dejando por aquí y se lo vamos a decir, a ver si ustedes ven que es factible tanto rentar un apartamento o rentar una tiny house. ¿Qué tal? Bien amigos, como se pueden dar cuenta, ya abrí el sofá cama. Miren, el espacio de verdad que se reduce bastante, pero no increíblemente así que tú no puedas ni caminar. Aquí yo estoy mirando, ahí están mis pies. El espacio es suficientemente amplio como para estar unas personas aquí un fin de semana o unos 15 días, a lo mejor pueden estar cómodos. Yo recomendaría abrir el sofá cama y dejarlo así y no estar abre que cierra, porque ya descubrí unos detallitos de cuando la están usando mucho, ¿ve? Ya rompieron un poquito el drywall de la pared y lleva sus detallitos. Otro detalle que tiene, como son cosas prefabricadas, mira, hay separaciones en las paredes, ok, mira, hay daños ya, obviamente porque los materiales se expanden, se estiran y se contraen por el frío, el calor. Y este tipo de casitas son prefabricadas y empiezan a dañarse, ¿ok? Así que el mantenimiento debe ser algo constante. Así que hasta ahorita no le hemos visto más detalles, pero está muy muy bonita. Pero volvemos a recordarle que debe ser una persona muy minimalista y muy 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 organizada. Sorry, fue el juguete de Luna. Bien amigos, nuestras impresiones, o por lo menos las mías ahora con respecto a la comodidad del colchón o del sofá cama en este caso. Este que está aquí, para los niños está bien, o sea, está súper cómodo para una noche, pero no tan confortable como un colchón de una cama de un hotel. Sin embargo, el de allá arriba, que ahorita vamos a volver a subir, ese sí está espectacular, espectacular. Es un colchón de muy muy buena calidad. De hecho, aquí hay una discusión, una disputa, porque las niñas quieren dormir allá arriba y que nosotros dormamos acá abajo. Yo le dije, no, vamos a probar. Pero la verdad es que probando el colchón de allá arriba está espectacular. Entonces les dije, bueno, vamos a ver si negociamos una noche aquí ustedes y una noche allá nosotros. Pero aquí entre nos, yo creo que no vamos a cambiar, porque aquel está súper, súper cómodo. Y este, para ellas está bien. Y tal vez para una noche, para unos adultos también está bien. Pero para dormir muchos días aquí, no. Mejor el de allá arriba. Bueno, detalles que nos dejó la dueña de la casa o las personas que nos alquilan. Tenemos disponible el servicio de internet, obviamente hay wifi. Y también nos sorprendió, nos dejaron sus cuentas de Netflix, HBO Max. O sea, que si van a estar aquí sentados así como esta manera ahorita viendo su comiquita, su serie. Esta manera, Sofía allá arriba viendo también la comiquita. Tienes disponibilidad para entretenerte, ¿ok? No solamente vas a salir a ver el campo, los animales y la cosita, sino también puedes ver tus series favoritas aquí en la Tiny House. Y mi esposa está probando un café riquísimo. Gracias, mi amor, bella. Ay, le tiré los besos a la gente. Bien amigos, ahora vamos a hacer un recorrido por aquí, por el urbanismo de las Tiny House. Lo primero que vemos es que por aquí hay un reguito que ya se lo vamos a mostrar. Y aquí está un puente que está muy bonitico, muy hermosito. Igual que estas casitas. Así que
vamos a mostrárselo para que vean si ustedes se verían viviendo en unas casitas como esta que están súper, súper cuquitas, muy bonitas, la verdad. Mira, hoy qué rito más espectacular. Ya se los voy a mostrar. Miren, fíjense este puente y miren el río que se ven esta gente todos los días viviendo aquí. Miren esa toma. ¿Ah? Imagínate venir todos los días aquí en la tardecita después de una hora de trabajos fuertes y venir a relajarte en este relajante lugar. Miren las montañas, miren todo esto nevado, con una buena nevada espectacular. Miren un caminito de piedra donde la gente viene a ver sus, o sea, a visitar a sus vecinos. Así que, ¿qué tal, mi amor? Bien, amigos, caminando por aquí ya nos damos cuenta que aquí viven las personas que viven permanentemente. Mira, aquí hay unas que son mucho más grandes. Esta tiene un porche con su bicicleta, aquí están sus carros estacionados, tienen su fireplace. Esta creo que tiene hasta 2 habitaciones. Inclusive esta es mucho más grande que la que nosotros estamos quedándonos. Mira esos colores espectaculares, la verdad que son bien, bien bonitas, son bien detalladitos. Así que imagínense ustedes venir todos los días aquí y este sería su lugar de esparcimiento, su lugar de vida. Estos serían sus vecinos, miren. Obviamente es un urbanismo, aunque no lo creas, es un urbanismo privado, ¿eh? Allá están los mailbox y este es el portón de entrada y salida de esta parte de la... Porque estos son por etapas, ¿no? Sí, ellos la primera etapa la inauguraron el 2018. No recuerdo si con 52 o algo así. De todas maneras, le vamos a dejar por aquí la cantidad. Luego abrieron una segunda etapa y ahorita, para finales del verano de este año, van a abrir una tercera etapa. Pero imagínense que está completamente sold out, o sea, está completamente vendido todos los lotes de terreno. Porque recuerden que es el lote de terreno. Ellos no te venden las casas, ¿ok? Es solamente el lote de terreno y tú puedes traer tu tiny house y traerla allí para vivirla o para mantenerla rentada por medio de ellos, porque ellos la administran a través de Airbnb u otras aplicaciones. Bien, como se dan cuenta, ahí está el portón de entrada. Es un portón porque esto es privado, ¿ok? A pesar de que todo está despejado por aquí, pero para poder entrar con tu carro tienes que tener un código de inquilino o de dueño. Y aquí al ladito apenas llegas y están los buzones de correo, ¿ok? Es decir, que cada casita tiene por su número asignada su buzón de correo. Y alguien olvidó su llave. Oh, sí, aquí hay gente que dejaron su llave pegada, ¿ok? No dejen eso así, que alguien le puede abrir su correo. O la persona sencillamente confía tanto en los que viven aquí que dejó la llave pegada, así que no hay problema. Y si se preguntaban dónde estaba la basura, dónde ponían ellos los dumpers de basura para que el gobierno la recogiera, es aquí. Aquí en la misma entrada, cerquita, donde está el buzón de entrada, miren. Está el portón, aquí están los buzones, y aquí están los dumpers de basura, y aquí están las casas. O sea que el urbanismo es súper, súper limpio, muy limpiecito. Mira, verde por todos lados, no hay basurita por ningún lado. Y por aquel lado tenemos otro fireplace, porque cerca de la casita donde estamos rentando hay un fireplace. Aquí también lo tienen. Ah, aquí estoy viendo uno de esos jardines comunitarios que tienen ellos, donde siembran que si flores, que si rosas. Bueno, creo que al rato vamos a ver si conseguimos el jardín o el área de siembra de verduras y cosas, porque ellos son autosustentables, ¿ok? O esa es la idea de este urbanismo, que todo sea autosustentable. Bien, amigos, y si se preguntaban cuál es la ubicación de estas tiny house, resulta que estas tiny house están ubicadas aquí en Asheville, pero no exactamente cerca del downtown. Están a 22 millas, eso es más o menos como 22, 25 minutos del downtown. Y obviamente ellos lo que les encanta de la ubicación de esta urbanización es que, como dicen en la página, el mejor sitio para vivir es este, porque tienen como backyard o como patio trasero las grandes montañas de aquí, que son espectaculares, que como dice aquí, imagínate las nevadas, y en verano debe ser espectacular porque en ese rito, que les aseguro que se pueden bañar porque sí, está súper, súper limpio, y eso viene de alguna de esas cataratas que vienen cascadas y de los parques de aquí. Así que imagínense ustedes poder hacer su carnita asada y luego venir a refrescarse un ratito ahí en ese rito. ¿Qué les parece? ¿Les encantaría vivir en una urbanización como esta de casitas pequeñas o tiny house? Vayan sacando sus cuentas y vean si se pueden ver bien viviendo en una de estas. Bien, la verdad que la diversidad de casitas que hay es espectacular, y esta idea la verdad que no está nada mal. Las casitas son bastante cómodas. Si ya se van preguntando los precios, por ahí lo vamos a estar averiguando, se lo vamos a decir aquí más adelante, pero sí, son muchísimo más económicas para vivir. Ya vemos que una pareja, una persona retirada,
inclusive niños, una familia de por lo menos 3, 4 niños pudieran vivir aquí tranquilamente. Sí se acomodan cómodamente, obviamente, y organizaditos, ¿no? Miren esa, que le hicieron con una container. Mira, esa es hecha con container, ¿ok? Mira esta, mira esta. Miren Ahí esto. pueden vivir niños porque le hicieron para que ellos escalaran. Oh, sí, tiene una pared de escalar, miren, si logran detallarlo. Tiene sus actividades deportivas, o sea que los papás no se escatiman a la hora de poner a sus niños a practicar cosas. Ven que esa es un área, es una persona que tiene su trabajito, tiene su van de trabajo. Por allá vemos que alguien tiene su bandera, y lo más espectacular me encanta es que está entre las montañas. Miren todo el bosque que tienen atrás. Y espectacular. Oh, yo reconozco esa, lo vimos en un programa de televisión, que esa cabañita que está ahí vive una señora retirada. Ella se retiró con su perrito, está viviendo aquí. Súper espectacular. Inclusive ella salió en los periódicos, ¿oyeron? Este urbanismo salió en los periódicos y ha salido en varias veces en la televisión, porque son un ejemplo de una de las urbanizaciones que se están presentando aquí en Estados Unidos ahorita para vivir. ¿Ven? También hay de container. Esa es un container, pero le pusieron madera por fuera como con una especie de chirro. Allá está otra. Y la han ido modificando. O sea, pero como le dijo Rosmary, ustedes solamente aquí les alquilan el lote, ustedes traen sus casas para acá y las colocan. Obviamente cumpliendo los reglamentos de construcción del Estado. Unos lineamientos de construcción que tienen que ser válidos para todo el mundo, ¿ok? Súper espectacular. Mire, ven, como se dan cuenta, esta es grande. Mami, ¿te puedes parar aquí al frente? Para que vean referencialmente. Mira, no es tan pequeñita porque es un container otra vez. Y mira, ellos hicieron como su especie de porche trasero, su backyard. Aquí está su depósito. Mira, tienen su patio. La verdad que es súper, súper espectacular. Los modelos aquí que hay aquí. Mira, hay una entrada hacia arriba porque esto mismo va a seguir hacia arriba, hacia la montaña. Para allá está la tercera Esa es la tercera etapa, va a ser allá arriba en la montaña. O sea que esa va a tener un poquito de costo, me imagino que un poquito más cara. Sí, porque a lo mejor va a tener una vista más, un view espectacular. Claro, imagínate. la vista debe ser espectacular. La verdad que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se quedarían viviendo en un urbanismo como este? ¿Qué tal? Déjenos sus comentarios. Miren este modelo, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Está bellísimo. La persona de verdad que se destacó haciendo sus detalles. Miren, le puso unas puertas como de bastante del mismo color y le puso molduras como de animales y cosas. Allá vemos una negra espectacular y por supuesto, mira, hay diversidad, ¿ok? Así que no es que hay ciertas clasificaciones aquí, no. Para nada, aquí la gente vive feliz, vive tranquila, vive relajada. Y me encanta la paz que hay aquí, la verdad es que es espectacular la paz que hay. Está súper tranquilo y está, aunque está un poco cerca de la avenida principal, tú no escuchas sino hacia lo lejos los carros, porque imagínate, hacia allá tienes una montaña, hacia acá está otra montaña y no estás tan cerca. Recuerden que está como a 25 minutos más o menos del downtown, o sea que el bullicio no lo vas a tener y estás en un lugar maravilloso, bellísimo. Recuerden, por cierto, que ya hicimos un video de Asheville, de la ciudad, así que tienen que ir a ver ese video porque va a estar espectacular con todos los sitios que deben visitar. Miren amigos, y si se preguntaban qué otra cosa pueden ustedes visitar aquí en Asheville, la otra cosa emblemática es el castillo de Biltmore o la mansión más grande de los Estados Unidos, que de hecho ya hicimos un video de eso, así que tienes que ir a verlo, además del de Asheville. Bien, seguimos por aquí mostrándoles la segunda etapa porque esto literalmente es la segunda etapa del urbanismo. Nosotros donde lo estamos rentando es el primero, ¿ok? Mira, ahí vamos a una persona que está haciendo su deck, está expandiendo el deck. Y si se ponen a ver, es un remolque, ¿ok? Le hizo una especie de terraza arriba. Aquí se ven los topes del baño. La verdad está espectacular. Estamos hablando un poquito bajito porque no queremos molestar a la gente que vive acá, ¿ok? Miren esta casita churruquitico que está aquí súper pequeñita. Es bellísima, la verdad que está súper cómoda. Me encanta la comodidad que tienen estas personas. Miren, esta está masiva. Este es un remolque. Este es un remolque. De Airbnb. ¡Wow! Y lo transformaron. Sí, porque recuerden, como ya les dijimos anteriormente, ustedes pueden traer sus cosas aquí y ustedes literalmente están rentando el lote. Miren, esta es una casita, miren esa casita tan bella y espectacular que está ahí. Me encanta. Tiene 2 habitaciones. Esa tiene 2 habitaciones porque estamos viendo que tiene ventanas arriba. La verdad está súper espectacular. Me encantan los modelos, la variedad. Amigos, la verdad que ahorita cuando vayamos a buscar los precios, le vamos a decir los precios, inclusive de la constructora, porque hay una fábrica que fabrica esta aquí cerca de Asheville. Inclusive en Tennessee también sabe que hay otra y está muy cerca de aquí. La puedes remolcar y traer hasta acá. Así que al rato le vamos a dar los precios de estas tiny house.
Wow, no habíamos visto esa amarillita, pero la verdad, esta sí es una tiny house, miren, chiquitita, eso parece un depósito, la verdad, y la convirtieron en una casa. Wow, eso literalmente vive una sola persona y bien acomodada, porque la verdad es que es pequeñita. Mira, le pueden ver referencia a la que está atrás, que es no es tan grande tampoco, pero miren el tamañito, apenas tiene 2 ventanas de un solo lado. Mientras que las demás, mira, si ponen referencia, tiene como 4, 5, 6 ventanas de un solo lado. Esta tiene 2. O sea, esa persona sí debe ser minimalista, pero muchísimo. Bien, y un detalle que nos dimos cuenta ahorita es que hemos visto muchas placas de distintos estados, ¿ok? O sea, inclusive vimos una persona, la persona de la Casa Negra era de Nueva York. O sea, quiere decir que muchas personas se han dado cuenta que este tipo de vida es bastante acogible y asequible, pues, económico. Entonces la gente ha decidido venir a vivir a este tipo de casitas porque aparentemente en el futuro es de lo que vamos a ver, digo. Gente viviendo en casitas muy pequeñas, gente viviendo en casitas que no necesitan tantas reparaciones y tantos costos, y poderlas mover. Inclusive también por eso le hicimos el video de las Airbnb, porque la gente también está optando por ese tipo de vida de las Airbnb. Mira, miren ese cosito chiquitico que está ahí, es súper pequeña. Mira, está Romari, miren la diferencia de tamaño, miren eso, súper delgadita. Wow, la verdad que esa persona que vive ahí debe ser bastante acomedida con los gastos, ¿ok? Bien amigos, vamos a hacer una pausa en el video de estas pequeñas casas para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es completamente gratis, además de activar allí la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como esta o tan informativos. Y además recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto también tenemos un TikTok, así que ve y síguenos por allí porque allí vas a ver todos los adelantos de dónde te estamos grabando todos estos videos para ti. Bien amigos, como se pueden dar cuenta, ahí está la tubería, porque aquí van a ser otro lote de terreno. Mira, ahí están distinguidos por las banderitas, ok. Miren, hasta allá arriba van a estar construyendo más lotes de terrenos para las casas, y esta va a ser la tubería de las cuales van a venir las aguas limpias, las aguas negras, obviamente. Y aquí tenemos un pocito para la parte como que de mantener todo verde y húmedo, pero estos sistemas de riego están aquí por todo el urbanismo, ok. Y por allá vemos como que el sembradío, ya les voy a mostrar para que vean. Bien amigos, ahí está el huerto que les estaba mencionando hace rato. Está un poquito seco porque acuérdense que estamos en invierno, ¿ok? Y por allá estaban unas gallinitas, ¿ok? Aquí son unos corritos. Acuérdense que esto trata de ser un urbanismo autosustentable. Y ellos tratan de tener todo aquí a la mano, lo que se pueda sembrar, lo que se pueda tener. Va a estar aquí en estos huertos, así literalmente. Y allá animales, ¿ok? Y como la otra entrada, mira, aquí está el correo y ahí está el portón de la primera etapa, porque esto está dividido por etapas. Esta sería la primera etapa, aquella que está por allá es la segunda y esta sería la tercera. Bien amigos, como ven aquí, esta es la casita o tiny house que estamos alquilando y ellos le hicieron una especie de deck aquí y tiene esta mesas y sillas tipo picnic y por supuesto, para cuando no haga tanto frío como hoy, la carnita asada. ¿Qué les parece? ¿Ustedes pasarían un fin de semana aquí rentando o por el contrario comprarían una para vivir en este nuevo estilo de vida? Déjenos sus comentarios. Bien amigos, como se pueden dar cuenta, ese sello que está ahí le estamos mostrando es porque aquí dice Red Crown Tiny Home Company. Esa es la compañía que fabrica este tipo de tiny house, como esta casa que estamos rentando ahorita. Pero hay otras compañías que están aquí en el área que también fabrican las mismas tiny house que están por allá, o tú la puedes traer desde otro estado y ponerla aquí. Así que ya saben, por ahí les vamos dando en la descripción del video toda la información con respecto a estas compañías también, y ahorita les vamos a decir los precios. Ok amigos, ahora sí les vamos a dar los precios de las casas que estuvimos averiguando. La verdad es que es bien difícil conseguirlas, pero nos sorprendimos que en las compañías que averigüé, no le voy a dar ni siquiera el nombre de las compañías porque la verdad no vale la pena, los precios eran demasiado altos, pasando los $100,000. Para mí no tendría ningún sentido comprar una tiny house por más de $100,000, la verdad no. Pero sí conseguimos en un app de esas de compras de casas usadas y seminuevas, donde las puedes conseguir inclusive desde $24,000 hasta $95,000, las más grandes, con 2 habitaciones, 160 pies cuadrados, y automáticamente, o sea, podrías vivir ahí porque ya está hechecita, tienes todas las renovaciones, tiene todo establecido. Mientras que las nuevas, tú tienes que literalmente ir a la compañía a diseñarla, literalmente. Y tal vez por eso le sale más por eso sale caro, más caro, más costoso, te van a hacer como que un trabajo especializado. Pero sí, las tiny house van desde $24,000 hasta $95,000, se pueden conseguir en un buen estado y un precio accesible. Así que
vamos a darle el precio ahora de la renta de esta tiny house en Airbnb, ¿no? Sí, bueno, recuerda que nosotros alquilamos esta tiny house en Airbnb y por supuesto el precio está desglosado por todo lo que ellos cobran. Entonces, por noche nos salía a $100 cada noche. Nosotros nos vamos a quedar aquí 2 noches. Entonces, cada noche cuesta $100. Pero recuerden que eso no queda allí. En Airbnb tú tienes que pagar un fee de mantenimiento y un fee de servicio. Entonces, la suma para nosotros que nos vamos a quedar 2 noches serían $200 porque son 2 noches. El fee de limpieza, que son $75. El fee de servicio, que es $38,82. Y por supuesto, recuerden que además faltan los taxes. Los taxes son $36,87 para un total de $350. Entonces, para que vayan sumando, $200 lo puedes sumar allí. Yo lo tengo sumado ya literalmente los 350, ¿no? Que gastamos. Sí, porque en total fueron $350 estas 2 noches con 3 días para estar aquí en esta tiny house. Tal vez ustedes pueden ver allí si les es rentable, si quieren como vivir la experiencia y ver si para ustedes es rentable vivir o simplemente solo para vivir pues la experiencia y saber si les va a gustar, si no les va a gustar y hacer como un cambio. Esa fue nuestra idea y además por supuesto traerles a ustedes un video totalmente diferente y una nueva o un nuevo estilo de vida. Bueno, yo hice el cálculo en la calculadora rapidito aquí mientras estamos y lastimosamente nos viene saliendo en $116 por día, noche, ¿ok? Si ustedes lo comparan con un hotel, pudiera estar ahí, equilibrado. Pero creo que la variante lo hacen los fees, porque ese es el problema con Airbnb, que tiene fees de limpieza, que a veces uno dice, pero ¿cuál limpieza? Es como que los hoteles también limpiaron, ¿ok? Pero sí está más o menos equilibrado, un hotel bastante económico. Lo más caro obviamente sale por día. Sí, lo que pasa es que acuérdate que esto es por noche, entonces por sería noche. 350 entre 2. ¿Entre 2? Wow. Ajá, tú lo estás sacando por día y recuerda que tú pagas es por noche, entonces es 350 entre 2. Eso vendría saliendo en $175. Y la verdad es que ahí podemos entonces nosotros hacer un video y tratar de analizar muy bien y comparar entre una Airbnb o un hotel. La verdad es que los precios están muy parejos y si con lo que vieron en el video, vieron cómo estamos de acomodados, si estamos bastante cómodos o no, la verdad es que tan cómodo no estamos, así que tomen ustedes sus propias decisiones, pero mi decisión personal es que está bonito para vivir la experiencia, pero entre un hotel y una tiny house como de este tamaño, yo escojo el hotel. ¿Ustedes qué escogerían? ¿Alquilar por Airbnb o alquilar un hotel? Eso sería un buen tema para un próximo video. Dejen en los comentarios si quieren un video que hagamos una comparativa entre hoteles y Airbnb, que es más factible para ustedes. Así que nos estamos viendo en el otro video, que acuérdense que ya hicimos un video de El Castillo y también de Asheville, que espero que lo vean. Bien amigos, detalles de esta experiencia que ustedes tienen que saber, ¿ok? En esta tiny house, como pueden ver, el lavaplato es lavamano y lavaplato. Y todo te vas a cepillar y te va a lavar porque en el baño no hay lavaplatos. Pero aquí tú tienes que lavar todo y limpiar todo porque así lo pone Airbnb. Pero de paso te cobran un fee por limpieza que tú la verdad no terminas entendiendo, porque si tú terminas limpiando toda la casa, porque tú estás, mira, en este caso yo estoy lavando los platos, hemos recogido la basura, e inclusive en las reglas dicen que tienes que dejar todo como lo dejamos. Y entonces si yo estoy pagando un fee de limpieza porque estoy limpiando, una parte que no entiendo. Si ustedes se ponen a ver, en los hoteles ustedes pagan por una habitación y toda la limpieza está incluida, ¿okay? Te recogen la sábana, te recogen los desechos, te cambian sábanas, te ponen jabones nuevos, te ponen todo nuevo literalmente. Pero aquí no está pasando eso, así que tengan eso en cuenta cuando vayan a rentar por Airbnb. Es nuestra primera experiencia, pero es lo que estamos analizando ahorita. Son detalles, creo que deberíamos tener eso en mente a la hora de rentar, sea una casa, sea una tiny house o lo que sea. Pero tengan eso en cuenta cuando renten con Airbnb. Bien amigos, ya aquí comimos, estamos bien relajaditos y entonces estamos leyendo todas las reglas y normas que tiene Airbnb, en este caso
en la urbanización Aconibel de las Tiny House. Y resulta que les voy a leer aquí tal cual el procedimiento de salida, como dice aquí. Dice, la salida debe ser a las 10 de la mañana, eso está bien, está como en los hoteles, pero miren, aquí es donde se empieza a poner interesante la cosa. Dice, lave y seque todos los platos y guárdelos donde los encontró. Por favor, limpie el refrigerador y el congelador. Desnude las camas y coloque todas las sábanas sucias en una bolsa de lavandería negrita provista en su unidad. Y era lo que decía Aquiles. Si estoy pagando 75 de limpieza por ese fee de mantenimiento o de limpieza, más otro de servicio de 30 y algo, porque tenemos que hacer todo esto. O sea, definitivamente Airbnb está bajando los puntos así, negativo. Y todavía sigue, dice. Coloque esta bolsa dentro de la puerta principal de la unidad al hacer el registro de salida. O sea, la bolsa con todas las sábanas que las quitaste, con las toallas, con todo eso, debes colocarlo además afuera, allí. Luego dice, devuelve los muebles donde los encontró al momento de hacer el check-in. O sea, que el sofá cama no lo podemos dejar allí. La palita, el cepillo, el banquito, todas las cosas que están, por ejemplo, la mesa que se despliega, eso hay que dejarlo tal cual se encontraron. ¿Qué les parece? Además dice, si se ha utilizado una parrilla, asegúrese de que las brasas usadas estén en el recipiente proporcionado, que es un envase que vimos ahí de metal allá afuera. Asegúrese de que las luces estén apagadas. Con respecto a las luces, les voy a hacer una pausa. Allí en la entrada hay un letrero que dice que después de las 10 de la noche, o sea, exactamente a las 10 de la noche hay que apagar las luces de afuera. Ahorita faltan 10 para las 10, así que ahorita tengo que correr y apagar la luz porque no se puede hacer ni ruido, además, ni tener las luces prendidas. Luego dice, vuelva a colocar las llaves de la puerta en la puerta principal en la caja de seguridad y codifique. Además, hay un contenedor de basura ubicado justo dentro de la puerta principal de Aconibel. Por favor, deséchelo cada uno en su lugar. O sea, limpia, acomoda, dice aquí. Lo que falta es que toma el cepillo y el coleto y empieza a limpiar. Vamos, y pasa la aspiradora y la aspiradora y todo. Definitivamente son cosas que ustedes tienen que tener presente a la hora de alquilar y decidir si entre Airbnb o los hoteles. ¿Ustedes qué opinan? Bien amigos, bienvenidos a una mañana siguiente aquí en la urbanización de Aconibel. Miren ese río espectacular. Me encanta la montaña, ¿verdad? Miren. Wow. Aquí le voy a dar un pequeño acercamiento. Miren el color de ese río. Transparente, la verdad. Debe estar fríísimo, pero está frío. Pero miren qué bella se ve la montaña de día en la mañana. Y haciendo un recorrido por aquí me doy cuenta que el urbanismo no tiene botes de basura a pesar de ser pet friendly. No hay botes de basura para perros, ¿ok? Que cada quien se hace responsable de su basura, no hay bote de basura por todas las calles del urbanismo, nada de eso. Aquí cada quien se hace responsable de lo suyo y eso me encanta, que cada quien en el urbanismo, cada quien ponga su granito de arena. Y hay reglas específicas, ¿ok? Así que aquí tienes que ser una persona comedida y bastante creativa a la hora de usar tus cosas, de sacar tu basura, de sacar tus enseres y cómo vives. Me encanta ese tipo de cosas que se ven en este urbanismo. Lo voy a ir un momentico aquí al río, la verdad que está espectacular, me encanta. Miren esta entradita al río, venir aquí en la tarde y sentarse a ver esto, debe ser espectacular. Imagínate esto en verano, belleza total y tú vives ahí. Nada más. Miren lo que dice ahí, residencia o área residencial, respete, esta es propiedad privada, ¿ok? Ya saben, vamos aquí, todo el mundo mantiene su orden, esto está en silencio, así que no vamos a hablar muy duro. La gente está durmiendo, hoy es domingo. Y la tranquilidad que se siente aquí es espectacular. Allá arriba está la casa residencial, no sé si puedo subir para mostrársela, la casa comunal, donde todos comparten las reuniones del urbanismo. Y ahí está la gente bien sentadita frente a su casa, descansandito. Hay una persona que está tomando café allá. Y la verdad que él se siente una paz. Voy a callarme un momentico para escuchar los pajaritos. Bueno, por aquí venimos, conseguimos un sendero que creo que es el camino que se va hacia la parte de arriba de la casa comunal o de la casa de urbanismo. Y allá arriba veo una máquina, así que vamos a llegar allá arriba porque creo que allá arriba están construyendo más opciones con respecto al urbanismo.
Bueno amigos, como se dan cuenta, por ahí venimos y esta es la carretera que están haciendo hacia la urbanización o la parte alta que va a venir ahora. Y ahí está la casa de la comunidad. Ahí está donde ellos se reúnen, hacen sus actividades. Y por aquí arriba estoy viendo que están removiendo algunos materiales o matas o árboles para seguir expandiendo. La verdad, vamos a explorar más, pero este urbanismo parece que va a crecer muchísimo. Bien amigos, y así se ve la casa del Consejo Comunal, diríamos nosotros, o de la urbanización, miren. Bastante bonita, es una casa grande, normal, pero apenas están como expandiendo, están literalmente nuevas. Mira, ahí están las máquinas que yo les estaba diciendo, ahí entre los árboles, y aquí está un camión. Esta es la zona como que están construyendo para seguir expandiendo. Bastante grande lo que están haciendo aquí. Sí, por lo visto allá arriba ya metieron las pipas de la tubería, o la tubería literalmente. Voy a subir para que lo vean. Bien amigos, aquí está la parte alta, ya estoy llegando, aquí están todas las máquinas, ya hay aplanadoras, hay excavadoras. Ya metieron los drenajes de agua, así como para que obviamente el agua baje de lluvia. Y aquí están más cosas y ya están divididos por banderitas, ¿ves? Este urbanismo la verdad que va a ser una muy buena inversión para el que quiera invertir en una casita para rentar por los fines de semana o vacaciones en las montañas. Esto pudiera ser una opción excelente, me parece muy buena idea. Hasta yo mismo lo estoy pensando. Vamos a ver, ¿quién quita? Y la familia Chevrolet se consigue una casita pequeñita en la montaña. ¿Qué les parece? Dejen en los comentarios si sería una buena idea que la familia Chevrolet se compre una casita aquí en las montañas. Bien, y como logran ver, allá va a haber otra entrada. Miren, esta es otra entrada de la urbanización que va a estar directo a la calle principal para acceso al urbanismo, a la parte alta de aquí, esta montañita. Bueno amigos, ese es el recorrido de la parte nueva que están abriendo aquí en Coneyville. La verdad me encanta este lugar y esta idea de tener una tiny house para la renta y inclusive para venir las vacaciones, ¿okay? Porque muchas veces uno piensa, bueno, quiero ir a la montaña, pasar el invierno allá arriba, cerca de la zona de esquí. Bueno, esta sería una opción porque la verdad que Asheville está cerca de todas esas montañas o de esos parques de esquí, inclusive estamos cerca de algunos de ellos. Así que si no han visto el video de la nieve de las montañas aquí de Asheville o de North Carolina, vayan y véanlo. Y nosotros vamos a terminar el paseíto porque ya nos toca ir a otra aventura. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todo este recorrido por esta nueva urbanización y nuevo estilo de vida aquí en los Estados Unidos, en las tiny house. Y por supuesto, espero les haya gustado todos los tips que les dimos y todos los detalles que les dimos de esta maravillosa urbanización. Por supuesto, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, nos vemos en un próximo video.